Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, tal como lo había mencionado antes de irme a la pausa, pero también más temprano cuando hacía mis comentarios. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Francisco Sagasti, que como ustedes saben ha sido presidente de la República en un contexto muy difícil, un gobierno de transición y emergencia, donde no solo se combinaron episodios tan dramáticos como la administración de una pandemia, que la verdad había generado ya no solo muerte y daño, sino desesperanza, y también de una tremenda inestabilidad política que lamentablemente ni la pandemia pudo atenuar debidamente. Pero su paso por el gobierno, creo yo, encaminó algunas cosas sobre las cuales habrá que estar siempre anotando como positivas. Pero sin embargo hay una agenda todavía pendiente que por el corto tiempo de este gobierno no se pudo encaminar como me imagino se hubiese querido. Presidente Sagasti, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, gusto de saludarlo a usted, señor Tuesta, y encantado de estar con todos los oyentes de IDL Radio a nivel nacional. No, al contrario, gracias por darnos minutos de su tiempo esta mañana. Quiero empezar la conversación poniendo sobre la mesa dos hechos concretos, pero que además creo que son imágenes potentes. Una, que el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación acaba de abrir una investigación que ha incorporado al presidente de la República por incumplimiento real y obstrucción a la justicia. Y el otro es en el Parlamento de la República una condecoración con una medalla, que es la más simbólica del Parlamento, al señor Manuel Merino de Lama. Estos dos hechos muy puntuales, ¿qué le dicen del momento político que estamos viviendo? Mire, sobre el segundo hecho no tengo nada que decir, simplemente es una decisión de las autoridades del Congreso y ellos son responsables de sus propias decisiones, de a quién entregan una distinción, a quién no la entregan. Y sobre el primer tema, yo creo que es muy importante que el presidente de la República, ante varias acusaciones, varias investigaciones que tiene ya en marcha, dé una explicación clara y coherente a la ciudadanía. Yo creo que todos los peruanos y peruanas nos lo merecemos. Ahora, pero el episodio que ha de alguna manera generado la apertura por lo menos de esa investigación, que es la cuarta, ha sido la salida del ministro del Interior, que no solo ha salido disconforme por la manera, es verdad, poco decorosa con la que el presidente lo despidió a través de su cuenta de Twitter, sino que él es el que ha denunciado que había una clara voluntad del presidente Castillo de obstaculizar la posibilidad de que la justicia actúe, sobre todo en el intento que el Estado debe hacer para capturar a las personas que están prófugas, pero son muy cercanas al presidente. ¿A usted le parece lo que ha hecho este ministro saliente verosímil en el marco de otros acontecimientos que se le imputan al presidente ha venido cometiendo en ese sentido? Mire, ahí hay dos aspectos, ¿no? El primero, contestaré directamente lo que usted dice. Yo creo que es un indicio más, que ya el primer indicio fue encontrar $20,000 en un baño de la presidencia del Consejo de Ministros. Eso debiera haber generado por parte de las más altas autoridades un esfuerzo muy rápido y potente para poder averiguar exactamente qué sucedió. Sin embargo, han pasado varios meses y esto sigue todavía en el aire, ¿no? Yo creo que desde ese momento en adelante es absolutamente preciso y necesario que se profundicen las investigaciones y sobre todo que las más altas autoridades, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República, den explicaciones a la ciudadanía por estas situaciones que son anómalas desde cualquier punto de vista. Pero hay un tema más de fondo en todo esto, ¿no? Ya vamos por más de 50, 55, 60 ministros en menos 60. de un año. 60, bueno, mire, yo creo que aquí hay un problema de fondo. Y eso tiene que ver con la capacidad del presidente del Consejo de Ministros, quien es la persona que tiene, de acuerdo a la Constitución, que proponer al presidente de la República quiénes son los ministros y, en segundo lugar, al presidente de la República, que tiene que designarlos. Lo que hemos visto durante este año ha sido un descuido total. Evidentemente, alguien que nombra a un ministro tiene que haber hecho una cierta averiguación, conocer quién es, saber que va a jugar como parte de un equipo.
Pero sin embargo, lo que hemos visto durante este año ha sido ministros designados muy a la carrera, que poco tiempo después que dejan de ser ministros cuestionan las acciones del presidente del Consejo de Ministros y del propio presidente de la República. O sea que por lo menos podemos decir que hay un grado extremo de descuido y de falta de prolijidad en la identificación y selección de ministros. Ahora, pero esa descripción, que por supuesto es atendible en términos de ojalá estaría montada y mayor capacidad para elegir bien, no por una cuestión solo legal, sino de descripción y de caracterización clara, me gustaría saber si apunta desde su punto de vista no solo, digamos, a una mala escogencia, sino a un dolo para poner a gente con determinado perfil para llevar adelante un encargo que no es el que todos los peruanos quisiéramos. Porque eso sí creo que marcaría la diferencia, porque una cosa es, digamos, el elegir mal, que ya está mal, por supuesto, pero lo otro es elegir, aparte de mal, a alguien que pueda comprometerse más con un interés particular del gobierno del presidente que de resolver los problemas que va a encontrar en la cartera que le encargan. Mire, es muy difícil para mí o para usted ponernos en la mente del señor presidente de la República. No tengo idea de cuál ha sido la razón por la cual se designa a uno o a otro ministro. Yo le puedo hablar de la experiencia del gobierno de transición y emergencia. Y allí con la presidenta del Consejo de Ministros fuimos extremadamente cuidadosos en identificar a las personas. Aún así, uno a veces comete errores. Pero cuando uno comete errores en la designación de altísimas autoridades como son los ministros, en primer lugar tiene que reconocerlo muy rápidamente y luego corregirlo. Pero corregirlo no en función de un interés particular, de tratar de dejar algo de lado, de ocultar, etcétera, sino en función del bien común, del interés público. Y lo que yo puedo decirle es que la manera en la cual deben designarse los ministros no es por afinidades, porque me lo conozco, porque va a defender mi punto de vista. En una de las pocas reuniones que tuve con el señor presidente de la República, recuerdo que conversamos sobre el tema de los cargos de confianza. Yo le dije, mire, cuando uno designa a alguien un cargo de confianza, no es que es una persona de mi confianza, no es que es una persona en la cual yo tengo cierta cercanía. Un cargo de confianza significa que tengo confianza en que va a hacer bien su trabajo en función del bien común. Y desgraciadamente esto parece que no ha sido la norma recientemente. Claro, pero hay algunos elementos, diría yo, ya fijos en la realidad política que apuntan a que el haber escogido no solo pasa por la cercanía o por ser del mismo lugar o por haber convivido en la infancia o por ser amigos, que también hay varios de esos, sino que en algunos casos ya se está diciendo que eso fue pensado de esa manera para que llegaran a cometer actos de corrupción, que es lo que se le imputa al ex ministro de Transportes, el señor Silva Villegas, a quien no solo defendió el presidente en términos de mantenerlo en el cargo en 4 gabinetes, sino pese al pedido de, entre otros pocos congresistas como Susel Paredes, el Congreso de la República no hizo nada para sacarlo cuando se advertía que ya habían tropelías ahí que había que investigar. Ese elemento de ya no solo la ineficiencia, la mala escogencia de alguien que no tiene las condiciones, pero sí actos de corrupción que ahí se estiman se han producido, ¿no le parece a usted que ya tiene una lógica distinta a solo haber escogido malos colaboradores? Probablemente sí, pero yo creo que ahora tenemos un proceso judicial en marcha sobre estos temas que aclarará definitivamente ver si esto fue algo intencional, algo casual, algo premeditado o algo que sucedió. Yo confío en que la justicia y estas investigaciones que ya están en marcha, como usted ha mencionado, hay 4 investigaciones en marcha, que sabemos que de acuerdo a la Constitución no se le puede acusar al presidente de la República durante su mandato, pero sí hay que tener todo listo para cuando llegue el momento poder hacer una acusación. Yo lo que espero es que la justicia en este caso actúe de manera rápida, con celeridad, y así parece ser. La nueva fiscal de la Nación, el nuevo equipo que ha armado precisamente para estos temas, me da cierta, digamos, cierta
certidumbre, una certidumbre de que estas investigaciones van a avanzar lo más rápido posible y precisamente las preguntas que usted hace o los supuestos que usted plantea los veremos verificados al término de esta investigación. Ahora, pero presidente Sagasti, usted sabe que los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política y lo más probable es que cuando se logre determinar responsabilidades plenas en los procesos judiciales, el desenlace en la política puede haber ya producido un impacto importante. El caso del señor Correcto. Vizcarra, al margen de nuestras, digamos, simpatías o antipatías, es una prueba expresa. Lo vacaron y han pasado casi 2 años después y la investigación ni siquiera pasa una acusación. A eso quiero referirme concretamente, es decir, cómo hacer para que si ya está encaminado el sistema de justicia seriamente investigando el caso, la política que procura dice que se llegue hasta el final, más bien no se entromete en el camino y genere un hecho político que tiene que ver de pronto con otro tipo de temores que tiene con el gobierno, otro tipo de valoraciones que le ha hecho al gobierno en otros ámbitos. Bueno, mire, señor Tuesta, aquí yo puedo hablar desde el punto de vista que teníamos cuando era congresista. Nosotros planteamos y creíamos que precisamente por lo que usted ha dicho, las investigaciones todavía están en una etapa preliminar y sin embargo, como usted lo ha planteado, el desenlace político fue mucho más rápido, se adelantó juicio, por decirlo así de una manera, ¿no? Por eso nosotros éramos partidarios en el Congreso, en toda la bancada que me tocó coordinar, de hacer un proceso mucho más cauto, mucho más serio, con mucho más evidencias. Ahora, lo que tenemos delante es, a diferencia del caso anterior, por lo menos 4 investigaciones ya en curso, ya abiertas. Tenemos un equipo especial que está funcionando desde hace unos días para investigar esto con personas que tienen solvencia en este sentido. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, yo espero que esto avance un poco más rápido. Desde el punto de vista político, yo creo que le corresponde al Congreso tomar algunas decisiones en función del interés nacional. En primer lugar, vemos ya que la gran mayoría de gremios empresariales, de cámaras de comercio, muchísimos sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, se han pronunciado abiertamente por un adelanto del proceso electoral, recortando el mandato tanto del Congreso como del Ejecutivo. Que esta pareciera ser, y me parece que es correcto, la salida más adecuada a la crisis actual. Ahora bien, la gran pregunta es si es que la clase política, sobre todo en el Congreso, va a estar a la altura de las circunstancias, va a reconocer ese reclamo muy amplio que tiene la ciudadanía por un cambio significativo y proceder en la dirección que ya se ha planteado. Hemos estado escuchando muchísimos grupos y se ha planteado un proyecto de reforma constitucional que tiene que pasar necesariamente, como usted lo ha dicho, por el Congreso, con 66 votos para recortar los mandatos. Yo espero que mientras avanza lo judicial, el tiempo político que usted ha mencionado se adecúe a esta nueva situación, aceptando este recorte de mandato que está reclamando la ciudadanía. Ahora, pero justamente no debería ser, digo, estando de acuerdo que esa es una salida que además usted ha planteado y sobre la cual vamos a hablar más en detalle en un ratito, más bien en el sentido contrario. Es decir, usted dice, hoy tenemos autoridades en el sistema de justicia que ya han encaminado investigaciones, que lo están haciendo diligentemente, han conformado equipos, y hay ahí una lógica más o menos predecible de intervención de la justicia en este caso. Entonces, ¿no sería lo razonable decir, si eso ya está encaminado de cara a lo que a todos nos interesa, es saber si el presidente está comprometido o no, que más bien lo que se busca hacer desde el contrapeso político en el Congreso es encaminar al gobierno a que haga una mejor gestión mientras investigan los otros casos? ¿Por qué el Congreso tendría que actuar en torno a algo que la justicia ya diligentemente está viendo? Eso uno. Y lo otro que usted dice, que le hace creer que el Congreso puede estar en la actitud de querer irse también, si todo apunta que más bien la alternativa que mayoritariamente ellos manejan, en el caso que se tengan que adelantar las elecciones, es para que se vaya el presidente y para que se quede el Congreso de la República.
Mire, hay dos aspectos. Uno, el que se refiere al Ejecutivo y que tiene que ver con la propuesta de adelanto de elecciones. Como bien dice usted, el tema jurídico, el tema legal tiene su propio ritmo y tiene su propio canal. Pero también estamos viendo la manera en la cual el gobierno actual está manejando la situación. Hay un descontento generalizado, vemos indicios no solo de corrupción que están siendo investigados, sino también de incompetencia, de favoritismo, de incapacidad de enfrentar algunos de los serios problemas que tenemos en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la promoción de inversiones, etcétera. Y lo que estamos viendo es, además de los aspectos jurídicos, todo un aspecto de ingobernabilidad que se está extendiendo claramente. La inseguridad ciudadana, la penetración de las actividades ilegales en diferentes aspectos de la vida, todo eso configura algo adicional. Y además, las contrarreformas que está aprobando el Congreso en este momento. Ya hemos visto este desafío que ha hecho la justicia al promulgar la contrarreforma con la SUNEDU. Hemos visto lo que ha hecho en el caso del transporte público y la informalidad. Hemos visto lo que se ha hecho en casos de iniciativas de gasto que exceden la capacidad de pago de la caja pública. Entonces, en este momento, además de los problemas jurídicos, la ciudadanía está percibiendo un nivel de desgobierno, un nivel de crisis de gobernabilidad que está atentando seriamente contra el bienestar de la ciudadanía. En esas circunstancias, lo que se plantea es un recorte de mandato con nuevas elecciones en abril. Y como usted dice, va a haber un periodo de transición. Vamos a tener este periodo hasta el 28 de julio de 2023 en caso que el Congreso y la ciudadanía adopten este planteamiento conjunto. Y durante ese periodo yo creo que sí se puede hacer lo que usted dice, plantearle un conjunto limitado de tareas al gobierno actual y al Congreso mientras se arma el proceso electoral que tendría lugar en abril de 2023. Ahora, pero si uno tiene en cuenta, presidente Sagasti, el comportamiento de los actores, podría terminar, digamos, más allá de la buena intención que esté a la base de un pedido de esa naturaleza, algo de como expectativa, esperanza que uno puede tener de los mismos actores. ¿A qué me refiero? Este Congreso de la República, que tendría que, digamos, auspiciar ese nuevo momento político, ha querido descabezar a las instituciones del sistema electoral acusándolos de haber favorecido un fraude. De hecho, que esto ha de alguna manera malintencionada e insanamente querido también llevarlo hacia usted para decir que usted favoreció unas elecciones que fueron ilegítimas. Ese Congreso va a ser capaz de encaminar las cosas debidamente para que el próximo proceso electoral sea uno indiscutible, por un lado, en términos institucionales, y por lo otro, las mismas actorías, es decir, vamos a otra vez repartir las cartas, pero las figuras van a ser las mismas, y evidentemente, mismos actores, mismas reglas y mismas pretensiones y objetivos, no hay que, digamos, profundizar tanto para más o menos imaginar que va a salir algo parecido. ¿Cómo responde usted a esa crítica concreta? Es decir, ¿de dónde se saca que lo que viene va a ser necesariamente mejor? Mire, en primer lugar no comparto su pesimismo. Yo creo que en el Perú hemos demostrado una y otra vez a lo largo de nuestra historia y de nuestra historia reciente. Aquellos que tienen mi edad recordamos desde la época de los años 50 en adelante todas las vicisitudes que hemos pasado en nuestro país. Si hubiéramos estado en la época del terrorismo y de la hiperinflación, lo que usted está diciendo se daría una idea de que no habría forma de salir. No, el Perú tiene, y nuestro país y la ciudadanía, la capacidad de responder ante situaciones extremadamente difíciles. Y yo no descarto que 66 congresistas, que es el número que se necesita, puedan viendo cuál es la propuesta concreta, cuáles son las opciones, cuál es la demanda ciudadana. No descarto y creo que es perfectamente posible que estén de acuerdo con un cambio en las reglas, una modificación constitucional que recorte el mandato. O sea que no comparto su pesimismo, he visto suficientes circunstancias en nuestro país.
la hemos visto en el año 2000, la hemos visto, en fin, en diferentes momentos muy, muy críticos para nuestra historia, incluyendo lo que nos tocó hacer en el gobierno de transición de emergencia, cuando no teníamos ni vacunas, había una crisis económica, no se sabía qué iba a pasar con las elecciones y salimos adelante. En segundo lugar, lo que usted plantea sobre la renovación. La propuesta que estamos presentando, y digo estamos porque no soy yo quien la ha hecho, mi tarea ha consistido en recibir alrededor de una docena de proyectos de ley, por lo menos hay 4 proyectos de ley presentados por congresistas ya para el recortar el mandato y adelantar elecciones. Al menos 5 o 6 propuestas de organizaciones de la sociedad civil y de personalidades en la misma dirección. Lo que hemos hecho es ver cuál es el mínimo común denominador. ¿Qué tienen en común todas estas propuestas para poder plantear, en primer lugar, un recorte de mandato y elecciones generales, pero con algunos cambios mínimos que permitirían mejorar la calidad de la representación en el Congreso? No todo lo que quisiéramos, pero sí le voy a hacer llegar la propuesta para que usted vea que hay un conjunto de cambios mínimos. En primer lugar, en la manera en la cual los partidos eligen sus candidatos. En segundo lugar, en la manera en la cual la ciudadanía elige posteriormente a los congresistas y al presidente de la República. Estos cambios, si bien son mínimos, son cualitativamente diferentes a lo que tenemos ahora. En segundo lugar, al ser un recorte de mandato, lo que se le plantea al Congreso que viene para completar el periodo hasta 2026 es una agenda muy clara de temas que tiene que tratar una comisión especial de reforma constitucional, similar a la que presidió Henry Pease a principios del decenio del 2000. Con, por ejemplo, el tema de bicameralidad, pero discutido a fondo. El tema de distritos electorales, el tema de relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso para aclarar el tema de vacancia, de cuestión de confianza, etc. Entonces, lo que está poniéndose sobre la mesa, estimado Glatzer, es un paquete de reformas mínimas que permitan un pequeño salto cualitativo, pero significativo, en las elecciones que tendrían lugar en abril de 2023. Y en segundo lugar, una lista de reformas que tendría que discutir el nuevo Congreso de tal manera que en el 2026 podamos tener unas elecciones abiertas, mucho más claras y con unas reglas que garanticen la mejora de la representación política. Ahora, digamos, yo creo que hay muy poca gente que podría estar en desacuerdo con el planteamiento, pero la realidad nos expresa que los actores han caminado en los últimos tiempos en el sentido contrario. Le pongo 3 ejemplos muy concretos. Este Congreso ha, rompiendo la ley y la Constitución, buscado cambiar, por ejemplo, los plazos electorales después de que ya se convocaron las elecciones, con la protesta del jurado, la OMP y la RENIEC. Luego ha pretendido descabezar a los organismos electorales bajo el argumento de que hicieron fraude y no han podido probar absolutamente nada. Y en tercer lugar, están incorporando en una reforma constitucional que están haciendo en el catálogo de funcionarios a los cuales el Congreso pueda sacar a los que dirigen los entes electorales. Entonces me cuesta creer, y no por un pesimismo, digamos, y animadversión por la política simplemente, sino porque ellos serían los que encaminen este proceso que usted dice hay que sacar adelante. Y el otro elemento que me parece importante y se lo quiero preguntar es cómo incorporar a la gente en esto que usted entiende es la salida, ¿no? Porque digo, claro, formar un grupo que sean los que encamine unas reformas importantes puede tener una, digamos, sentido en torno a que son conocedores de las vías más legales que hay que hacer. Pero la legitimidad de ese procedimiento, ¿cómo se conecta con la gente? Es decir, ¿por qué no habilitar la posibilidad de que más gente se pronuncie sobre el tema? No sé si a través de un referéndum, por ejemplo, lo que ha pasado con la bicameralidad en el Congreso. Cuando han querido imponerlo al caballazo con 2 votaciones en el Congreso, no han conseguido los votos. Cuando se dice tiene que pasar por referéndum, yo he escuchado a la presidenta de la Comisión de Constitución decir, pero eso puede ser muy engorroso y puede ser muy caro. Es decir, cuando la gente tiene que participar,
es un asunto que mejor hay que evitar, porque saben que no siempre van a ir a la elección de los políticos. ¿Cómo hacemos, presidente Sagasti, para incorporar a la gente en este proceso, habilitar una discusión más amplia? La propuesta precisamente hace lo que usted dice. Plantea 66 votos para aprobar esta propuesta y luego un referéndum. Y planteamos que la fecha del referéndum coincida con la segunda vuelta de las elecciones municipales y regionales. El costo es cero. Es añadir simplemente una balota más. Esta propuesta, después de muchas conversaciones entre expertos y gente de la sociedad civil, precisamente va en la dirección que usted dice, de involucrar a la ciudadanía, de incorporarla en la discusión, y allí va a haber que hacer una labor de pedagogía política explicando las razones por las cuales se presenta esta propuesta como la salida más razonable. Pero su primera pregunta todavía persiste, ¿no? Es decir, ¿qué se puede esperar de este Congreso con todos los antecedentes que usted ha mencionado? Pero yo creo que precisamente por eso, después de 3, 4, 5 veces de darse cabezazos contra la pared, este Congreso, yo espero que al cuarto o quinto cabezazo contra la pared entren en, por decirlo así, adopten un sentido un poco más amplio y se convenzan que la manera de salir de esta crisis y ellos mismos quedar bien con la ciudadanía es una propuesta, adoptar una propuesta como, repito, no es una propuesta singular de una persona, es la síntesis y de muchas otras. Pero eso, por ejemplo, muchos pensamos, presidente Sagasti, cuando sucedieron los hechos de noviembre del 20 y usted terminó siendo el presidente de la transición. Dijimos, con esto ya los políticos tienen que aprender una movilización incontrastable en nuestro país, hecha en todos lados, con jóvenes, pidiendo que se acorte la distancia entre la política y la gente. ¿Y qué nos vino después? Este Congreso. Nos vino ese presidente de la República. Nos vino una segunda vuelta con Keiko Fujimori. O sea, lo que voy es, ¿cómo vamos a hacer para cambiar esa realidad? Y le voy a preguntar de manera muy concreta lo siguiente, ya que usted adelantó hace un rato una lógica antiderechos que ha notado bien Michelle Bachelet en su visita. Michelle Bachelet ha sido muy clara. Ha dicho, lo que yo observo en el Perú es un solo problema. Hay una arremetida antiderechos que está horadando las instituciones. Punto. Eso es lo que resume todo. ¿Cuál es, presidente Sagasti? Dígame usted, a ver si le encuentra, a mí me ha sido muy difícil, la diferencia sustantiva entre el presidente y la oposición. O sea, digamos, ¿cuál es la diferencia que usted dice? No, son diferentes en esto puntualmente. No. Mantengamos la conversación en el tema central. Esto de la diferencia entre el presidente y eso es una cosa tangencial. Lo que vemos es una coincidencia en muchas cosas. Eso pero son los actores que van a buscar el desenlace al problema. O sea, ellos son. O sea, yo quiero saber, digo, con esos actores, yo quiero encontrar el elemento que a mí me haga pensar y a la gente que nos sigue, como están preguntando, ¿cómo hacemos para, de alguna manera, imaginar que ellos, siendo como son, van a recapacitar ahora y van a decir, vamos a dejar de ser lo que somos para habilitar un escenario de esa naturaleza? Por eso es que la diferencia que usted encuentre en los unos y los otros es importante. No, mira, vamos por partes y cucharadas. No tienen que dejar de ser lo que son. Es decir, realmente esta propuesta contiene una serie de normas y mecanismos. Por ejemplo, yo sé que es impopular, pero creo que es conveniente y necesario. Por única vez se plantea la posibilidad de que los congresistas actuales sean reelegidos. ¿Por qué? Porque fueron elegidos para 5 años. Y ellos argumentan eso. Entonces, al plantear la posibilidad de reelección, esto les da una oportunidad y les presenta un desafío. Entonces, son este tipo de argumentos los que permitirían de una forma u otra llegar. Solo se necesitan 66 congresistas que estén de acuerdo con una propuesta de esta naturaleza, además de la presión, además de los planteamientos de la ciudadanía, además de las encuestas de opinión. 66 congresistas más un referéndum. Yo no lo veo imposible. Yo ya me he acostumbrado a que hay cosas que parecen imposibles, entre comillas, pero que al final se logran. Y usted hablaba
de que el Congreso y todo ha sido... Pero perdón un momentito, disculpe que lo diga, pero no nos olvidemos del gobierno de transición y emergencia, con los congresistas que teníamos, con los desafíos que teníamos. Salieron las cosas razonablemente bien. ¿Por qué no esperar que eso pueda hacerse ahora? Y ya he visto yo en la historia de nuestro país momentos en los cuales incluso personas muy recalcitrantes cambiaban de opinión al ver cómo la ciudadanía y cómo las circunstancias requerían que se pongan a la altura de las demandas que planteaban. Entonces, no soy iluso, no sería una de las cosas claras. Hay que diferenciar entre un optimista y un iluso. El iluso se cree su propio mundo. El optimista parte de la realidad. ¿Qué tenemos ahora? Y veamos cuál es la salida de donde estamos. No nos quedemos enfrascados mirando lo que tenemos ahorita y diciendo todo esto es una... No, lo que hay que hacer es partir de donde estamos, pero buscar una salida al entrampamiento que nos encontramos. He mirado, he escuchado a muchas personas que han propuesto salidas y lo que se plantea como algo mínimo es razonable y yo espero que incluso aquellos que usted menciona que tienen otros objetivos al final tomen en consideración la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Si usted tiene otra opción diferente que está estrictamente enmarcada dentro del marco constitucional, encantado de escucharla. Pero si no la tiene, entonces desgraciadamente esa es la única que nos queda. Cuando no hay ningún otro camino dentro del marco legal y hay uno que muestra la salida, por difícil que sea, esa es la que hay que tomar. Ahora, pero en esa lógica, como habilitar un espacio de discusión sobre esta como una posible salida, yo insisto en lo que decía al comienzo. Yo le pregunté por dos hechos muy concretos y usted cerró muy rápido su apreciación sobre uno y se fue centralmente al presidente de la República, y puedo entender el sentido de eso porque el presidente está comprometido en una negociación fiscal nueva. Pero en el caso de lo que ha pasado en el Congreso con el señor Merino, usted dice que el gobierno de transición fue producto de justamente ese acuerdo que se tomó, pero usted también sabe perfectamente que le quisieron hacer la vida imposible en el Congreso de la República, y las campañas que hay contra el gobierno de transición después de que este ha culminado son brutales en el ánimo de desaparecer esa lógica y esa manera de hacer política. Y lo sabe usted perfectamente. Yo lo he escuchado en unos medios decir, me están tratando de sacar a mí porque entienden que puedo terminar, digamos, siendo parte de un movimiento que tenga una posición distinta. Yo lo que creo es que hay más bien un reivindicón del sector que fue señalado, interpelado y que terminó con usted en la presidencia de la República. En el Congreso no solo es la condecoración de poner la foto del señor Merino, es todo lo que han hecho en la subcomisión de acusaciones constitucionales para librar a gente que debería estar sometida a la justicia con el mismo comportamiento del Congreso previo que se cerró porque promovía la impunidad. Y si se tratara solo de un asunto protocolar con los expresidentes del Congreso, no han hecho lo mismo con la señora Mirta Vázquez, por ejemplo, que también fue presidente del Congreso. Es decir, aquí hay una lógica de mostrar una especie de reivindicación a un sector que fue el sector que la gente señaló como el sector perverso de la política que no permitía que las cosas se hicieran como quería. Y ahora ese es el sector que está controlando la política en el Congreso. No es que yo no tenga el ánimo de que la cosa se resuelva. El asunto es que yo tengo que observar la realidad en la que va a operar una alternativa como esa. ¿No? Por eso le planteo y reitero mi lectura sobre el Congreso y le pregunto por cuáles son los elementos que cree que en estos actores, más allá de que efectivamente el optimismo, yo también quisiera que sea así. Si a mí me preguntan ahora, que se vayan todos hace rato, pero la viabilidad sobre el asunto es sobre la cual yo le pregunto, ¿no? No, yo creo que es viable, ¿no? Realmente, en primer lugar, uno tiene que, por lo menos como expresidente de la República, presidente por sucesión constitucional, me toca defender a rajatabla la Constitución y el marco legal. Por lo tanto, no soy partidario de ninguna salida que escape de ese marco. Empecemos por eso. Y en segundo lugar, dentro de ese marco, esta es una salida posible. Y cuando todas las cosas, todas las puertas están cerradas y hay una sola posible, al final, por más cerrazón que haya, esa va a tener que ser la salida, espero.
Si no, mire, estamos hablando de cosas mayores a las cuales no quiero referirme en la actualidad. Pero nuevamente, usted ha mencionado lo que están tratando de hacer, como de desacreditar, entre comillas, al gobierno de transición y emergencia. Pero la gente tiene muy claro lo que se hizo. Entonces, no van a poder hacer desaparecer eso por más cuadros de uno que ponga, por más condecoraciones que den a otro. Es decir, eso son cosas marginales que no tienen ningún impacto. La realidad, es otra. Y lo que sucedió durante el gobierno de transición y emergencia está allí, como hecho. Eso no va a desaparecer. Claro, pero eso en el Entonces, marco de la valoración del gobierno de transición, pero a lo que yo me refiero también son los hechos. Yo recuerdo que cuando usted llegó a la presidencia de la República, tuvo un acto que muchos entendimos, no solo como simbólico, sino como necesario. Pidió perdón a nombre del Estado a los familiares de las víctimas de noviembre del 2020. Y claro, si yo, que además conozco a las víctimas y a los familiares y trato con ellos muy cercanamente, además porque defendemos a alguno de ellos judicialmente, sé del malestar y el dolor que siente que en el Congreso de la República cierren la posibilidad de investigar lo que posiblemente fueron responsables. Y ese señalamiento hay que seguirlo haciendo, no porque me toque o no me toque a mí, sino porque eso es lo que combatió a la gente en la calle el momento en el que se produjo. de acuerdo. No tengo ningún desacuerdo con usted en ese tema. Ujú. Ya, ahora, pero mi pregunta es, y reitero eso, ¿tiene usted, digamos, salvo que tenga mayor información de cosas que estén pasando en el Congreso, que sí se apunte una salida de esta naturaleza? Y la otra en la misma dirección, de que sea el presidente Castillo el que, como hizo en su momento Vizcarra, y el Congreso no le aceptó, sea el que tenga la iniciativa de adelantarla. ¿Esa la descarta usted abiertamente? No. Mire, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho públicamente, que se había considerado la posibilidad de que el presidente y el presidente del Consejo de Ministros planteen un adelanto de las elecciones. No estoy inventando nada, está la prensa. La presidenta del Congreso también dijo lo mismo. Entonces, tercero, hay 4 congresistas que han presentado proyectos de reforma constitucional para adelantar las elecciones. Probablemente, verá usted, se arrepintieron, etcétera. Pero simple y llanamente, viendo estos indicios mínimos, aunque sea, son indicios que apuntan, por lo menos, aunque sea muy remota, una posibilidad de que se pongan de acuerdo en este posible adelanto de elecciones. Y estamos viendo los miembros de los partidos políticos que presentaron estas, y aquí tenemos en el documento los diferentes fechas, les puedo decir, hay varios, por ejemplo, hay un proyecto de ley presentado por el proyecto de reforma constitucional por el Grupo Parlamentario de Avanza País, por el Partido Morado, por Podemos Perú y por Perú Libre. Todo esto, además de los diferentes planteamientos y de las declaraciones que en su momento hicieron la presidenta del Congreso y el presidente del Consejo de Ministros. Permítame por lo menos mantener una esperanza, que un resquicio de posibilidad de que estas personalidades de nuestra política actual sean consecuentes con lo que dijeron y plantearon en alguna oportunidad. Y usted, presidente Sagasti, ¿cómo se, digamos, ya está cumpliendo un papel? Usted ha dicho, y con razón, que lo que está haciendo ahora es poner sobre la mesa lo que muchos están pensando es la salida al problema, y eso aviva un poco un debate que efectivamente creo que tiene que incorporar otras alternativas. Pero su papel, ¿cuál proyecta va a ser en este nuevo momento? ¿No? Porque usted ha dicho, cosa que yo creo y lo he repetido aquí en más de una oportunidad, yo creo que los niveles de agresividad que hay tratando de desprestigiarlo a usted y al gobierno apuntan en la dirección de que quisieran sacarlo de la escena política, es decir, que no sea ni siquiera mínimamente una posibilidad alternativa. Yo tengo claro eso. Lo mismo creo que está pasando con Vizcarra, guardando la diferencia, por supuesto, solamente haciendo una expresión de
creo yo, de a quienes determinados sectores entienden son sus enemigos políticos. No estoy comparando, sino estoy diciendo un hecho que yo veo que puede estar pasando. Pero en el caso suyo, ¿ya ha reflexionado sobre el rol que quisiera tener si es que estas elecciones se adelantan? Pues, está animándose a participar en ese nuevo proceso de una manera más abierta, por ejemplo, porque usted ha dicho en varios momentos que esto, por ejemplo, no es una cosa que esté haciendo a nombre del Partido Morado, del cual usted es parte, sino de un movimiento ciudadano mayor, ¿no es cierto? Lo han conversado en el Partido Morado, todavía no es parte de una conversación. ¿Qué piensa sobre eso? Porque eso también la gente espera, ¿no? Dice, oye, no tenemos, pero si este se animara o esto no, de pronto yo me animo también. ¿No está un poco en eso? ¿Qué piensa? Oh, no, mire, vamos por partes y cucharadas, como decían nuestras abuelitas, ¿no? Yo creo que, como usted bien ha dicho, la posibilidad que una propuesta como la que hemos presentado como consenso, y esperamos que varios congresistas acá, es muy remota. Entonces, una de las cosas que ha sido constante en mi vida personal y profesional, yo no me adelanto a los hechos. Yo no trato de ponerme en situaciones hipotéticas de que si esto pasa, entonces sucedería. Como también decían en mis épocas de juventud, si mi abuelita tuviera ruedas, hubiera sido bicicleta, ¿no? Entonces, yo no me adelanto, no me anticipo a nada, no tengo en mente, no está en mis planes nada de eso. Por el momento estoy abocado a la tarea de apoyar a aquellos grupos y ayudarlos a que ellos mismos se organicen. De allí en adelante veremos lo que venga. No está en mis planes. Yo tengo en este momento, al entrar en la política, dejé muchas cosas de carácter académico importantes, temas en los que vengo trabajando de hace muchísimos años, ciclos de conferencias, libros por escribir, cosas por transmitir a la juventud a través de la labor docente. Entonces, eso es lo que tengo en mente y no estoy pensando en nada más por el momento. O sea que cualquier pregunta de esa naturaleza me parece que es prematura. Ahora bien, lo más complicado es el tema de los ataques, pero ya he aprendido como adulto mayor, no soy un nativo digital. Yo no sé cómo trabajar en detalle en las redes, pero sí escucho a los jóvenes que me instruyen, me enseñan y me dan consejos sobre cómo manejarlo. Y la verdad es que no hay que hacer caso a estos ataques feroces en las redes. Llegó un momento en el cual yo con mi falta de conocimiento sobre el tema, vi el nombre de una persona, dije, no, esto es evidente, es un nombre falso, esto tiene que ser un troll, tiene que ser alguien. ¿Por qué? Porque repite la misma cosa todo el tiempo, el mismo ataque. Cuando de repente pregunto, oye, mira, ¿y cómo hacen para diferenciar este troll de una persona? Dice, no, esa es una persona real. Le dije, no puede ser que haya una persona real que diga la misma cosa y las mismas tonterías tantas veces. Pero en fin, son las cosas que uno aprende a la hora de entrar a fondo en lo que son las redes sociales, que desgraciadamente le han dado tribuna a una serie de personas sin la más mínimo recato, ni pudor, ni capacidad digamos, de cortar o mantener a raya sus impulsos primitivos más feroces y más, por llamarlo de una manera, idióticos. Entonces, ya me he acostumbrado a poner eso en una cajita, hizo unos cuantos, de que no hay que hacerles caso. Lo que sí es importante no es el mensajero, no soy yo. Lo importante es el mensaje. Y el mensaje tiene dos partes. En primer lugar, veamos cómo es la realidad, en qué estamos. Segundo, a pesar de estar en esta realidad, de entrampamiento, siempre hay salidas. Siempre se puede buscar maneras de salir. Y a eso es lo que me he dedicado y, si me permite usar el ejemplo, cuando nadie veía una posible salida a conseguir vacunas, en menos de 8 meses conseguimos 78 millones de dosis, lo suficiente para vacunar 3 veces a toda la población objetivo antes de fines de 2021. Y como esas, hay otras cosas que no he hecho yo, que han hecho otras personas en otros momentos, en otras situaciones. Eso me permite a mí tener fe en nuestro país. Estamos a punto de terminar el primer año del tercer siglo de vida independiente. Y yo creo que nuestra independencia se forjó
bajo la esperanza de una vida mejor, la esperanza de igualdad, la esperanza de un republicanismo, de un humanismo. Yo creo que es a eso lo que debemos volver y hemos demostrado que lo hemos podido hacer una y otra vez. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? Presidente Sagasti, solamente para terminar, haciendo referencia a un hecho además que no solo es una costumbre democrática, sino es un hecho, digo, en el buen sentido inevitable, porque los presidentes tienen que rendir cuentas. El 28 de julio el presidente Castillo tiene que ir a Palacio, al Legislativo, a hacer su discurso. Ese discurso que lamentablemente no le permitieron a usted hacer cuando dejó la transición en un hecho mezquino, abiertamente mezquino, por los que hoy día están en el Congreso, pero no voy a centrarme en eso porque podría ser la discusión un poco más larga. Pero ¿qué esperaría del presidente de la República usted ese 28 de julio? Es decir, no estoy diciendo qué le sugeriría diga, sino, o sea, ¿qué pensaría que en ese acto concreto para usted sería estar a la altura del momento y las circunstancias? Yo creo que sería el reconocer lo que ha sido su primer año de gobierno y plantear salidas como las que están propuestas por este grupo de ciudadanos que he tenido la oportunidad de integrar en una propuesta. Lo que yo espero es una cosa que dije en el primer artículo que escribí sobre estos temas, sobre cómo salir del entrampamiento, un súbito ataque de sensatez, de cordura, en función de lo que espera toda la ciudadanía. Eso sería lo ideal y yo espero que quien presida el Congreso en esa oportunidad tenga esa misma disposición y a tener un ataque de sensatez, por llamarlo así, que no es lo que precisamente ha caracterizado ni al Ejecutivo ni al Congreso durante ese primer año de vida independiente en nuestro tercer siglo, el primer año del tercer siglo de vida independiente. Entonces yo lo que espero es lo que a la ciudadanía le gustaría oír y ciertamente me gustaría oír a mí también. Presidente Francisco Sagasti, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Seguramente tendremos otra oportunidad y le deseamos lo mejor y vamos a estar no solo atentos, sino en el interés de que estas alternativas, esta y otras que se puedan ojalá ir como incorporando más en el debate, puedan encontrar una salida que sea, como usted bien dice, democrática y a la vez que apunte a una vez encaminarnos en esa tarea que pendiente está todavía de revertir varias de las cosas que están a la base, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Y a todos los oyentes de Radio DL. Le agradezco muchísimo. Ha sido el expresidente Francisco Sagasti que ha conversado con nosotros esta mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.